Primer libro de Samuel, capítulo 3, los primeros 4 versículos. Dice la Biblia: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Note eso usted, por favor. Yo lo tengo hasta subrayado aquí en mi Biblia. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que ya no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Palabra de Dios. Esta historia del capítulo 3 del primer libro de Samuel es una historia conmovedora. Y hay 2 frases que atrapan mi atención en este pasaje que acabamos de leer. Y la primera oración que aparece allí es esta, que me intriga: la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. Y la otra frase que atrapa mi atención es que dice que antes que la lámpara de Jehová se apagara. Esta historia describe el fin de todos aquellos que se burlan de Dios, los que tratan de burlarse de Dios, pero a la vez exalta la integridad de los que le honran. Y el capítulo 2, si retrocedemos un capítulo atrás, el capítulo 2 del primer libro de Samuel hace un contraste entre la integridad de un jovencito llamado Samuel y la conducta perversa de los sacerdotes hijos de Elí. Ahora, ¿cómo describe la Biblia a los sacerdotes? Los hombres que ministraban en el altar allí en Silo, que es el lugar de donde estaba Elí y su familia. ¿Cómo describe la Biblia a los sacerdotes del altar de ese tiempo? Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12, dice: los hijos de Elí, la Reina Valera 1960 dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Wait a minute. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. No lo conocían. ¿Cómo es posible que hombres impíos que no conocían a Jehová, el Dios de la Biblia, eran los ministros del altar, eran los que quemaban incienso, eran los que dirigían al pueblo en los asuntos espirituales? Pero si eso se le hace extravagante, mire que la Reina Valera como que higieniza un poco la palabra y le llama hombres impíos. Eso ya es bastante, ¿verdad que sí? Pero eso no es lo que dice el original. Cuando usted lo lee en el original, esa palabra, la versión, la Biblia del Jubileo, está realmente apegada a lo que dice el original en el capítulo 2, versículo 12 del primer libro de Samuel. Dice primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12: mas los hijos de Elí eran hijos de Belial y no conocían al Señor. ¿Usted logra entender lo que esto está diciendo? ¿Quién es Belial? Es Satanás. Lo que están diciendo es que estos sacerdotes, estos ministros del altar, eran unos hijos del diablo. No conocían a Dios, pero estaban ministrando. Lo primero que me pregunté cuando estaba leyendo y escribiendo esto que el Señor me estaba dando: ¿cómo puede ser posible que hombres impíos, perversos, hijos del diablo, puedan ser los ministros del altar? Hermanos,
Esto es para sacudirse, ¿verdad? Es para pensarla bien. ¿Cómo es posible? Mire, Samuel, vamos a mirar en este día un poquito lo que es la historia de Samuel. Samuel tenía muchas excusas válidas para perderse, porque usted se va a dar cuenta que en este tiempo generalmente los jóvenes en especial ponen muchas excusas, que mis papás no me entienden, que mi hermano, que la iglesia, que bla bla bla, y ponen una serie de excusas para decir no puedo hacer la obra de Dios. De hecho, la iglesia se ha vuelto tolerante en cuanto a estos principios y piensan entretener a los jóvenes en este tiempo con cositas baratas, con cosas que se apegan a sus intereses, a sus gustos, y no con la palabra del Señor, como con el fin de atraerlos. Samuel tenía todas las excusas válidas para decir, ¿sabes qué? De nada me sirve consagrarme aquí en Silo. Mire, estos perversos son los sacerdotes del altar. ¿Sabe lo que hacían estos hombres? Si usted lee, por ejemplo, el capítulo 1 y el 2 del primer libro de Samuel, se da cuenta que estos sacerdotes, dice la Biblia literalmente, relata la Biblia, que tenían relaciones sexuales a la entrada del santuario con las muchachas que venían al templo. Eso es horrible, es extravagante. Ahora, es interesante, hermanos, que Samuel, en vez de perderse, en vez de escudarse en que hay mucha depravación en el altar, se consagra, busca la pureza, le sirve a Dios. Dice que Samuel ministraba a Jehová. La palabra ministrar es la palabra quiere decir servir. Samuel le servía a Dios en frente de Elí. Elí era el sumo sacerdote en ese tiempo. Mire cómo la Biblia describe a Samuel. Allí en el capítulo 2, igual, versículo 11, la segunda parte, dice: y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Samuel era un jovencito, era un niño en ese momento. Versículo 21, la segunda parte, dice: y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Tome nota usted la manera como la Biblia describe a Samuel. Y en el versículo 26 del capítulo 2 del primer libro de Samuel, dice la Biblia: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Note eso usted, por favor. El niño era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Por eso yo quise titular este mensaje: Dios te ve. Vuelva con el hermano que tiene a su lado y dígale: Dios te ve. Eso es maravilloso. Es maravilloso porque cuando yo sé que Dios me ve, me impulsa, me da valor para consagrarme y para hacer las cosas que a Él le agradan. ¿Sabes? Cuando de repente un creyente trata de esconderse de sus familiares, de los líderes de la iglesia, para hacer cualquier cosa mala, es porque realmente no conoce a Dios. Le acabo de decir que el segundo capítulo del primer libro de Samuel hace un contraste entre la conducta, la integridad de Samuel, de un niño, y la conducta perversa de los sacerdotes. Los sacerdotes, como no conocían a Dios, a ellos no les importaba hacer sus fechorías dentro del templo, tanto que tenían relaciones sexuales con mujeres allí en el mismo templo, con las muchachas que entraban al santuario. Ellos no lo conocían. A ellos no les importaba. Ellos pensaban que este Dios es un Dios lejano, que no sabía lo que estaba pasando. Mientras que Samuel, él sabía que Dios lo miraba. Por eso dice que Samuel ministraba a Jehová. Samuel le servía a Dios. Él dormía en el templo. Samuel dormía cerca donde estaba el arca, el cofre
del pacto, donde ahí estaba la chequiná de Dios, la gloria de Dios. Samuel estaba cerca. Él sabía que tenía que consagrarse. Él sabía que tenía que caminar de una manera agradable delante de Dios. Y una de las propiedades hermosas de Dios es que Él es omnisciente. O sea que Dios todo lo sabe. ¿A dónde nos podemos esconder de Dios? O sea, Él está a donde quiera que nosotros estemos. ¿De quién nos escondemos cuando tratamos de hacer cosas que van en contra de la palabra de Dios, en contra de los principios? ¿De quién nos escondemos? Si este Dios está donde sea. En Salmo 139, David dice: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde me voy a esconder de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si bajare a la profundidad de la tierra, ciertamente tú ahí estás. Si pensare, las tinieblas me van a esconder, lo mismo te son las tinieblas que la luz. O sea, David entendió que este Dios nuestro está en todas partes. Dios nos ve. Ahora, déjenme hacemos el balance aquí, porque Dios nos ve para ver a dónde nos metemos cuando andamos haciendo cosas que a Él no le agradan. Pero en donde quiero enfocarme en este día es que Dios te ve cuando tú te esfuerzas, cuando tú haces lo mejor que puedes para servirle, para consagrarle. Él ve tu integridad, Él ve tu esfuerzo, Él ve tu dedicación, Él ve todo lo que haces. Quizás la gente no se dé cuenta, quizás el pastor no se dé cuenta, quizás tus líderes no se den cuenta, pero Dios te ve, Él te está mirando. Me llama la atención a mí que aunque Samuel era un niño, quiero pensar que Samuel no tenía ni voz ni voto ahí con estos muchachos perversos. Ellos eran los sacerdotes. Ellos eran los que mandaban. Entonces yo pienso que Samuel ni siquiera podía decirle: hey, no está bien que andes con esa muchacha, porque estos ingratos eran casados, tenían sus familias. Yo no creo que Samuel tenía autoridad para decir a uno de ellos: no está bien que te portes así. Samuel no tenía voz ni voto. Era un niño. Al parecer estaba marginado, como que nadie se daba cuenta. Pero me llama la atención que Dios lo está mirando. Dios está mirando su entrega, está mirando su dedicación. Dios está mirando todo lo que Samuel hacía para servirle y para honrarle a Él. Por eso es que no le habló a los sacerdotes perversos, ni siquiera le habló a Elí, le habló a Samuel. Le habló al niño que, aunque no entendía muchas cosas de lo que estaban pasando a su alrededor, pero había un corazón puro, un corazón consagrado, un corazón dispuesto para hacer la voluntad de Dios. Mire que dice que la palabra de Dios escaseaba. Esto a mí me atrapó. ¿Por qué? Porque Silo era el lugar de adoración. Allí en Silo estaba el cofre, el arca del pacto, que era símbolo de la presencia de Dios. ¿Cómo es posible que la palabra de Dios escaseaba en un lugar donde estaba su presencia? Es como que usted me diga que no hay pan en las panaderías, ¿verdad? Tengo un mensaje que lo voy a explicar un día de esto: hambre en la casa del pan, basado en la historia de Noemí y su esposo, ¿verdad? Que dejaron la ciudad que se conoce como la casa del pan para ir a ser mendigos allá en Moab. Ahora, ahí está la presencia del Señor en Silo, ahí está el arca, pero no había palabra de Jehová. Tome nota de eso usted, por favor. La palabra de Dios escaseaba. Habían sacerdotes, estaba el arca del pacto, tenían la presencia del Señor, había todo lo que ceremonialmente pudieran tener, pero no había revelación divina. ¿Por qué? La primera pregunta que yo le hice al Señor cuando Él me estaba dando esta palabra: ¿por qué escaseaba la palabra de Jehová en Silo? Y ahí fue donde me empecé a dar cuenta del asunto, porque Dios me dijo: porque los sacerdotes eran unos hijos de Belial, hijos del diablo. Entonces, lo primero que yo quiero que usted y yo aprendamos hoy es que el pecado en el altar del Señor bloquea la revelación divina.
Y usted se va a dar cuenta que este es un asunto que no solamente pasó en Silo en aquel tiempo. Este es un asunto que está haciendo estragos en la iglesia del Señor en pleno siglo XXI. Nadie quiere decir esto. Nadie quiere, o sea, hasta que usted va a dar cuenta que los altares se han llenado de gente perversa, de gente que no les importa, muchachos malcriados, rebeldes, que en su casa son unos rebeldes, pero en el altar quieren estar ministrando. Quieren estar tocando un instrumento, pero en la casa son terribles. ¿Cómo es posible que vamos a dejar que el altar de Dios, que las cosas sagradas, las cosas que Dios nos ha ordenado a través de su palabra, las vayamos a bloquear únicamente porque gente perversa que no quiere nada con Dios está ministrando en el altar? En una ocasión vinieron un grupo de alabanza a esta casa y estaban teniendo unos problemitas con el equipo de sonido. Y yo lo conozco, pues gracias a Dios yo sé cómo manejar esa consola, una consola digital. Y estaban teniendo problemitas. Y cuando yo subí para tratar de ayudarles, porque mira que no la conocían la consola, y yo traté de ir a ayudarles y le dije, ¿les puedo ayudar? El muchacho que era el director de esa banda me dijo así muy amable: pastor, los pastores no les permitimos que metan mano en esta cosa. Y como todavía tengo los Cabrera por ahí escondidito, y le dije: mi hijo, ¿tú sabes enfrente de quién estás? Tú sabes que si yo quiero te bajo de aquí y también te bajo de allá de la plataforma. Tú me vienes diciendo a mí lo que yo voy a hacer y me estás diciendo que a los pastores no les permite tocar esas cosas. O sea, así de rebeldes y de orgullosos están ahora los artistas, hermano. Pero cuando van a ministrar, quieren que baje la gloria de Dios. Quieren que la presencia del Señor, que la chequina de Dios esté allí. Y me llama la atención a mí que estos ministros del altar en Silo habían tenido las 1000 oportunidades para arreglar su vida, pero no la arreglaron. Porque déjeme lo ponemos aquí en familia y hablamos un español entendible. Todos nos equivocamos, hermano. Todos pecamos. No hay, dice la Biblia, que no hay justo ni aún uno. Pero una cosa es que tú te equivoques, que tú hagas algo indebido, tal vez por un accidente, pero luego vienes delante de Dios pidiéndole perdón: Señor, ayúdame, perdóname, lávame, límpiame. Una cosa es que tú te equivoques pero busques el perdón de Dios, y otra cosa es que ya no te importe lo que hagas. ¿Sí me explico? Estos muchachos sacerdotes de Silo, que eran los hijos del sumo sacerdote, o sea, de Elí, ellos habían tenido las 1000 oportunidades para arrepentirse, pero no se arrepintieron. No dejaron su pecado. Mire, estos hombres le agotaron la paciencia a Dios. Dios tuvo que matarlos a ellos para limpiar ese altar. Eso a mí me sacude, como hombre de Dios me sacude, me confronta. Porque este Dios nuestro es un Dios bueno, es un Dios longánime, es un Dios maravilloso, lleno de bondad, de compasión. Pero también este Dios es justo, Él es santo, Él es un Dios también severo cuando no se respeta su palabra. Entonces, como no había revelación divina en Silo, porque estaba bloqueada. Esto es lo que quiero que entendamos en primer lugar: que cuando hay pecado en el altar, la revelación divina se bloquea. No hay revelación. Y cuando los ministros impíos no tienen revelación divina, entonces se inventan cualquier mentira con el cliché de decir: Dios me dijo, pero Dios no ha dicho nada. Entonces, por eso es que usted se da cuenta que ahora usted va a escuchar a personas que dijo: Dios me dijo, pero lo que están diciendo está en contra de la palabra.
Esta es la palabra profética más segura. Cualquier palabra que esté en contra de las sagradas escrituras no viene de Dios. Porque Dios no es que se contradice. No es que Dios le reveló la Biblia a los hombres que la escribieron en el principio, y de repente Dios dice: oh my God, se me olvidó algo. Oh, no lo hubiera dicho. ¿Sabe qué? Se lo voy a revelar a estos ingratos ahora en el siglo XXI. ¿Para qué quieres un Dios olvidadizo como nosotros? Está bien que su pastor sea olvidadizo, ¿verdad? O que usted sea olvidadizo, pero a Dios no se le olvida nada. Dios no es que ahora dijo algo y dijo: no lo hubiera hecho, pero lo voy a corregir, mañana lo corrijo. ¿Para qué quieres un Dios así? O sea, este Dios nuestro es fiel a su palabra. Es inmutable. Dios no cambia. El escritor de los Hebreos dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Lo que Él dijo, que está en su palabra en el Antiguo Testamento, que era nomás la sombra de lo que era el Nuevo Testamento, no cambia, es igual. De repente ahora nos escudamos y decimos: no, es que era nomás por el Antiguo Testamento. Qué lindo. Como que el Antiguo Testamento tenían un Dios y el Nuevo Testamento tenemos otro Dios. Es el mismo Dios, simplemente que lo que está pasando es que el Antiguo Testamento era nomás una sombra de lo que en el Nuevo ya es la realidad, lo que estamos viviendo. Entonces, Dios no les habló a estos perversos sacerdotes porque tenían bloqueada su mente, su corazón, para oír la revelación divina. Le habló a un niño, a Samuel. Y mire qué lindo, lo llamó por su nombre. Acuérdese que el tema que estamos tratando hoy: Dios te ve. Dios conocía a Samuel por su nombre. Le habló por su nombre. Samuel ni siquiera no lo conocía personalmente a Dios, porque cuando Dios le habló la primera vez y le dijo: Samuel pensó que era el anciano Elí que le estaba hablando. Fue y le dijo: ¿me necesitas? Dijo Elí: no, me despertaste, yo estaba bien dormido. Eso yo nomás lo estoy añadiendo, ¿verdad? Porque el viejito tiene que haber estado ya descansando. Pero Samuel ni siquiera sabía que Dios le estaba hablando. Elí tuvo que darle directrices para hacerle saber que era Dios quien le estaba hablando, porque Dios estaba mirando a Samuel, pero estaba mirando a los perversos sacerdotes, hijos de Elí. Diga conmigo: Dios no ve mi posición, Él ve mi corazón. Esto es hermoso, hermano, porque sabes, los hijos de Elí tenían una buena posición. Ellos eran los sacerdotes, eran los ministros, eran los hijos de papi. Elí sabía que andaban mal, pero como eran sus hijos: estos son mis chiquitos, ¿verdad? Está bien, mijo. No se metan tanto. De hecho, Elí les dijo a estos muchachos, dice en el versículo 23 y 26 del segundo capítulo de 1 Samuel, mire lo que le dijo Elí a sus hijos: el pueblo me cuenta todo lo mal que ustedes hacen. Aquí está el papá hablando con los muchachos. El pueblo me cuenta todo lo mal que ustedes hacen. ¿Por qué actúan así? Déjense de esas cosas. El pueblo del Señor está hablando muy mal de ustedes. Si alguien peca contra Dios, les dijo el papá, no, si alguien peca contra otro ser humano, tal vez Dios le ayude. Pero si alguien peca contra el Señor, entonces ¿quién podrá ayudarle? Pero el versículo 26 es cardíaco, hermano. Mire lo que dice el versículo 26. Pero como los hijos de Elí se negaron a escuchar a su padre, el Señor decidió matarlos. Casi nadie quiere hablar esa parte de Dios, ¿verdad? Pensamos que Dios es un gatito con el que podemos jugar. Él es el león de la tribu de Judá. Él es un Dios bueno, fiel, repito, pero también es un Dios peligroso cuando te quieres burlar de Él. Si usted no me cree, pregúntele a los habitantes de Sodoma y Gomorra. Pregúntele a los antidiluvianos.
Dios, cuando se le agota la paciencia a Dios, entonces Dios también actúa de una manera como con estos muchachos. Sabes, estos muchachos cosecharon lo que habían sembrado. Porque a veces cuando pasan estas cosas, uno puede asustarse, uno puede decir, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué Dios lo hizo, verdad? Este Dios de amor. Te ver que ahora hay gente que dice, no, ¿sabes qué? Si lo que necesitamos es nomás amarnos entre nosotros, hay que amarnos, hay que amar a Dios. No, el amor, ¿qué haría? Vamos a poner las cosas aquí en la mesa, ¿verdad? ¿Qué haría usted si tiene un cónyuge? Vamos a hablar con las hermanas porque son las que más entienden estas cosas. ¿Qué le parecería si usted tiene un cónyuge, un esposo, que le dice, mi amor, I love you, tú eres mi piquito dorado, ¿verdad? Eres mi cosa preciosa, y le tira flores y todo? Pero es un desobligado que ni quiere trabajar ni suple para la necesidad de su casa. ¿Usted estaría contenta con ese piquito dorado que puro I love you, pero no ni tuf ni mus, como dicen, ¿no? Ahora te imaginas que nosotros I love you con Dios, ¿verdad? I love you, ¿cómo te amo? Y el Señor, sí, mijo, pero eres un desobediente. No te importa mi palabra, no haces nada para mejorar. Entonces yo pienso que Dios, bueno, no es que pienso, sino que la Biblia dice, Él es un Padre amoroso. Él es un Padre que nos entiende mejor que cualquier padre de nosotros. Entonces Dios es longánime. O sea, para que usted haga enojar a Dios es porque ya pasó bastante. Yo le decía a mi esposa ayer, le digo, cuando ya Dios se enoja y Dios actúa de una manera como actuó con los sacerdotes, hijos de Elí, es porque estos hombres habían tenido las 1000 oportunidades, pero no hicieron nada. O sea, dijeron, no, ¿sabe qué? God is good. Él me entiende, Él sabe que no puedo, soy carne, soy débil, ¿verdad? Esa es la expresión linda de todos los que quieren vivir a su manera. No, yo soy débil, ¿verdad? Pues tome reconstituyentes, ¿verdad? cristomicinas. Los hijos de Elí cosecharon lo que sembraron, es lo que estaba diciendo, cosecharon lo que sembraron. Míreme acá, por favor, porque lo que le voy a aclarar a continuación es poderoso. A mí me sacudió. Usted y yo podemos determinar la siembra. Nosotros determinamos la siembra, pero jamás vamos a determinar la cosecha. O sea, sembrar es opcional, pero cosechar es mandatorio. Yo no sé si me estoy explicando acá. Nosotros podemos determinar la siembra, pero no podemos determinar la cosecha. Y no piense que yo me lo inventé porque no desayuné este día. No, está en la Biblia. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8 dice la Biblia: no se engañen ustedes, nadie se puede burlar de Dios. Lo que se siembra, eso se cosecha. El que siembra en los deseos de la carne o en los malos deseos, de seguro va a recoger una cosecha de muerte. Pero el que siembra en los asuntos del espíritu, recogerá una cosecha de vida eterna. Hermano, más claro no puede cantar un gallo, ¿verdad que sí? Entonces yo puedo determinar mi siembra, pero no puedo determinar mi cosecha, porque mi cosecha es justamente el resultado de lo que sembré. ¿Estamos bien hasta acá? Entonces, estos muchachos estaban siempre y siempre y siempre, pero siempre maldad, siempre pecado, siempre irreverencia, siempre todo lo malo, y pensaron que esto iba a estar bien porque este Dios es un Dios longánime, compasivo, bueno. Lo que ellos no sabían es que Dios se le iba a acabar la paciencia un día. Eso no lo sabían ellos, que a Dios se le iba a acabar la paciencia con estos muchachos.
Y tal y como Dios lo determinó, porque Dios le mandó un profeta a Elí, diciéndole: por cuanto no has guardado mi palabra y no has santificado mi altar, sino que has dejado que tus hijos hagan las perversidades que están haciendo, le dijo: no, voy a cortar tu brazo. No le estaba diciendo el brazo voy a cortar tu brazo, tu descendencia, y no voy a dejar que nadie llegue a viejo en tu casa. En tu casa, todos en tu casa van a morir en la edad viril, o sea, jovencitos. Y el que logre quedar en mi altar, que no lo quite del altar, va a ser para llenar tus ojos de tristeza y de amargura. O sea, es palabra terrible. Y Dios le dijo: y para comprobarte que lo que estoy hablando es verdad, le dice el profeta a Elí: en un solo día van a morir tus 2 hijos. Y vaya que no murieron nomás los 2 hijos, murieron los 2 hijos. Murió Elí desnucado, se fue hacia atrás cuando se dio cuenta que sus hijos habían muerto. Le robaron el arca del pacto, que era símbolo de la presencia de Dios. Y la esposa de uno de esos ingratos estaba embarazada y se le vino los dolores del parto, y ya para morir dio a luz a su hijo y dijo: póngale por nombre Icabod, que lo que quiere decir la gloria de Dios ha sido traspasada. Y es tremendo, hermanos, pensar cuando le agotamos la paciencia a Dios. Dios es maravillosamente bueno con nosotros. Usted se da cuenta cómo nos acaba de abrazar, cómo disfrutamos su gracia, su amor, su presencia. Pero cuando tú lo miras esto de una manera concienzuda, y tú miras la cantidad de gente ahora que andan buscando nomás un ministerio, andan buscando una posición, andan buscando que la gente los mira, que la gente lo aplauda, pero no les importa en nada los compromisos serios con la palabra del Señor. Eso le ha hecho daño a la iglesia en pleno siglo XXI. Pero quiero que enfoquemos la mirada, porque como ya miré que se puso triste y ese no era mi propósito, ¿verdad? Enfoquemos la mirada en lo que quiero transmitirle hoy: el Dios que te ve. Porque quizás usted ha dicho: pues nadie se da cuenta del esfuerzo que hago. Ese pastor es muy distraído, ni cuenta se da, ¿verdad? Que yo ando orando, que yo ando ayunando, él ni sabe. That's right. Puede ser que nadie sabe, puede ser que tus líderes no saben, puede ser que ni siquiera tu cónyuge, tus familiares no lo saben. Pero yo estoy aquí para decirte que hay uno que lo sabe todo. Hay uno que te está mirando. Hay uno que conoce cada paso que tú das para servirle a él. Y por eso es que quiero enfocar mi atención este día en la vida de Samuel. Porque todo cambió en Silo con la llegada de Samuel. Yo no sé si a usted le ha tocado escucharlo o decirlo, cuando mira una situación muy precaria que a lo mejor no se le mira por dónde, y usted dice: ¿sabe qué? No va a cambiar. No va a cambiar, es lo mismo, ya pasaron los años y no cambia. Eso se oye a veces, a menudo, ¿verdad? No va a cambiar. Ya muchas oportunidades tuvo y no va a cambiar. Bueno, aquí miramos, estamos enfrente de un muchachito que era un niño, apenas un niño, Samuel. Pero cuando Samuel llegó a Silo, cambió la atmósfera, cambió el ambiente, cambió todo lo que pasaba en el altar del Señor en Silo. Pero aquí quiero hacer una pausa, porque cuando leemos la escritura de carrerita, por lo general, cuando leemos esta historia, casi siempre nos enfocamos en Samuel. Tremendo profeta, ¿verdad? Uno de los más grandes profetas que ha tenido Israel. Casi siempre nos enfocamos en él. Pero muy pocas veces, o casi nunca, nos preguntamos: pero ¿quién fue la protagonista para que este niño llegara a Silo y hiciera semejante cambio? Y ese es lo medular del mensaje que quiero transmitirle hoy. Porque casi siempre pasamos por alto quién estaba detrás de Samuel. Detrás de Samuel había una mujer, aunque también tenía su papá, pero la Biblia le da honor a esa mujer, de nombre Ana.
Ana tenía una dificultad terrible. O sea que Ana estaba casada y su marido tenía otra muchacha, esposa. No agarren mal las ideas, porque eso no más pasaba allá, ahora no. Apenas podemos con una. Entonces el Cana tenía dos mujeres, dos esposas. Tenía una que se llamaba Ana, le salió estéril, no le daba hijos. Ser estéril en los tiempos de Ana era una maldición. Entonces el Cana, su esposo, así de mala gana, pero se consiguió otra, ¿verdad? Penina se casó y esta sí le daba hijos. Entonces Penina siempre miraba a Ana con desprecio, con desdén, porque le decía: mira, yo le estoy dando hijos a mi marido, pero tú no le das nada. Y Ana se ponía triste y lloraba, le decía a su esposo: mira, esta Penina me está avergonzando porque no te puedo dar hijos. Y yo pienso que el Cana tenía un poquito de hispano, ¿verdad? Porque le dijo: mi amor, yo soy mejor que 10 hijos, ¿para qué te preocupas, verdad? Esa es una mentira. ¿Quién va a llenar ese vacío? Pero aquí es donde quiero hacer hincapié. Entonces Ana, con este problema que tenía de esterilidad, no cree usted que se puso así al tú por tú con Penina, ¿verdad? No le dijo: ¿sabes qué? Ahora vamos a ver quién es quién acá. O sea, a ver quién se deñonga primero, ¿verdad? No, Ana empezó a buscar a Dios en el altar. Ahí está, en el capítulo 1 del primer libro de Samuel. Ana venía al altar de Dios a derramar su alma buscando el favor de Dios. Y esto fue lo que Ana le dijo al Señor. Tome nota de esto usted, por favor, porque esto es lo medular del mensaje que le estoy entregando hoy. Ana le dijo, primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 11. Ana hizo este voto delante de Dios. No vino al altar quejándose de Penina, ¿verdad? Si hubiera sido en tiempo récord 2021, ella hubiera venido a decirle: Señor, mira esta desgraciada. Desgraciada es una palabra en hebreo, ¿verdad? Que lo que quiere decir. Mira que me avergüenza porque no tengo hijos. Así que dame un hijo para demostrarle que yo también sí puedo. Eso hubiera sido lo normal, ¿verdad que sí? Eso hubiera sido lo normal. Pero mire lo que Ana hace. Primer libro de Samuel 1:11. Ana hizo un voto delante de Dios y le dijo: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de tu sierva, y si en vez de olvidarme te recuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se cortará el cabello. Y eso atrapó el corazón de Dios. Tome nota de eso. Casi siempre pasamos por alto este detalle. ¿Quién estaba detrás de Samuel? Era un tremendo hombre de Dios, pero ¿quién estuvo detrás? Una mujer, una madre que hizo su trabajo. Fíjese que cuando Dios le habló a Samuel ahí en Silo, la Biblia dice que Samuel no tenía un conocimiento personal de Dios. Samuel no había tenido un encuentro personal con Dios, pero respetaba a Dios por encima de todo. Él ponía a Dios por encima de cualquier interés. Tenía un temor reverencial de Dios. La pregunta es: ¿quién le enseñó a Samuel eso? ¿De dónde lo aprendió? ¿Elí? Por favor. Los sacerdotes, estos eran unos hijos del diablo. Esto, ¿sabe lo que le enseñaron ellos? Andar conquistando muchachas ahí en la iglesia. O sea, Samuel no tenía ningún buen ejemplo allí en Silo. Todo lo que él tenía, todo lo que él sabía, todo lo que él demostró, era porque hubo una mujer que desde que era un niño, desde que era un bebito, quizás desde que estaba en su vientre, empezó a inculcarle la palabra de Dios, el temor de Dios, la reverencia a Dios. Y Samuel creció sabiendo que el Dios todopoderoso merece respeto, merece reverencia. Por eso él se consagró. Entonces miramos aquí que Ana hizo una siembra extraordinaria.
Yo sé que cuando yo dije siembra hace un ratito, ustedes dijeron ya el pastor va a pedir una ofrenda, ¿verdad? No estaba hablando de dinero. Si la quiere dar está bien, ¿verdad? Pero Ana hizo una siembra que le trajo una cosecha extraordinaria. La primera cosecha que tuvo es que después, acuérdese que era estéril Ana, pero después de que ella le prometió a Dios que le iba a consagrar a ese niño, hermanas, por favor, si usted no puede tener hijos y de repente Dios le regala un hijo, esto lo he mirado en el correr de la vida, que las hermanas que no pueden tener un hijo de repente tienen uno, lo hacen su becerrito de oro. Y ese niño no se despega allí, no lo quieren soltar para nada, ya no quieren ni siquiera ir a la iglesia, no, que tengo que cuidar al niño. No piense que estoy exagerando, o sea, lo he mirado en el correr de la vida. Ahora, ¿te imaginas? Ana era estéril, no podía tener hijos, pero decía: Señor, si me das este hijo, yo te lo voy a entregar a ti toda la vida. Y Ana únicamente cuidó a este niño hasta que lo destetó, y luego lo fue y lo entregó en Silo. Hay varias cosas que me fluyen en mi mente ahorita, pero estoy controlándome aquí porque quiero llegar a lo medular de esta palabra. Pero yo quiero pensar que Ana sabía lo que estaba pasando en el altar de Silo. Tonta no era la señora. Ella tiene que saber lo que estaba pasando en el altar. Ella tiene que haberse dado cuenta que los sacerdotes del altar eran unos hijos del diablo, perversos, que no temían a Dios. Entonces yo quiero pensar que Ana, la Biblia registra esta oración que acabo de leerle, pero quiero pensar que ella le dijo: Señor, ya te diste cuenta, estos que están en el altar te ofenden, hacen cosas desagradables, el pueblo sabe la conducta de ellos. Yo quiero que me des un hijo, lo voy a consagrar, lo voy a educar, pero lo voy a sembrar para tu reino, para que él haga la diferencia. Yo quiero pensar que Ana hizo eso. Ella hizo una siembra que tuvo una cosecha extraordinaria, porque después que ella entregó a Samuel, la Biblia relata que Dios le dio 5 hijos más, 3 varones y 2 mujercitas. Mire qué lindo, 5, número de gracia, como diciéndole: mija, por cuanto me consagraste tu primogénito, aquí te va 5, ¿verdad? Pero como si eso fuera poco, Ana tuvo el privilegio de darle a Dios el hijo que se convirtió en el profeta más relevante de su tiempo. Samuel ungió 2 reyes en Israel, fue profeta, fue juez, uno de los profetas más destacados. Cuando la gente quería saber algo de Dios después en el futuro, no le preguntaban a nadie, le preguntaban a Samuel, porque sabían que cuando Samuel abría su boca y empezaba a declarar la palabra, lo que salía era palabra de Jehová. La revelación de Dios empezó a fluir en el altar de Silo, porque ya no estaba bloqueada la gracia de Dios. Ya estos corruptos ya no estaban, y ni esperanza que volvieran, porque se murieron. Ahora Samuel es el hombre que unge reyes. Ungió a Saúl, el primer rey de Israel. Después ungió a David, que fue llamado el hombre conforme al corazón de Dios, que más tarde trajo el arca del pacto una vez más a la casa de Dios. Impresionante. A pesar de que Samuel, repito, no había tenido un encuentro personal con Dios, tenía un conocimiento previo de Dios por una mujer, por una madre que lo había enseñado. Y esta es una palabra para nosotros los padres, abuelos, como quiera con quien tengamos que relacionarnos, ¿verdad? En las cosas espirituales. Enseñémosle a los chiquitos la palabra del Señor. A veces pensamos que los niños chiquitos no se dan cuenta de lo que está pasando. ¿Sabes? Ellos tienen la mente más tremenda que nosotros, desde chiquititos. Desde pequeñitos tú les puedes empezar a enseñar cosas, pasajes de la Biblia, principios bíblicos, enseñarlos. Te digo que esa mente está como una hoja de papel en blanco donde puedes escribir una historia
historia que le va a servir el resto de su vida. Quiero pensar que Ana, mientras mamantaba a su niño, le estaba recitando la Torá, le estaba hablando de los pactos de Dios, le estaba diciendo lo que era Dios. Dios es bueno, Dios es fiel, pero Dios necesita que lo honres, que lo alabes. Yo quiero pensar que Ana estaba tratando de inculcar en ese pequeño el valor que hay cuando honramos a Dios, y Samuel lo hizo. O sea, no se levantó otro hombre como Samuel allí como profeta en la casa del Señor. Y me llama la atención la otra palabra que subrayé al principio, ¿se acuerda? Antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Esto a mí me consuela, porque cuando yo estaba leyendo la historia de los hijos de Elí y de Elí, en mi mente revolucionaban muchos pensamientos, y de repente uno puede darse por vencido y decir: ¿sabe qué? No hay nada que se pueda hacer, esto se va a acabar un día, un día de esto va a desaparecer. Yo pienso que muchas personas que iban allí a Silo con lo que estaba pasando con los hijos de Elí, me imagino que ellos han de haber pensado: aquí nomás no, vámonos para otra iglesia. Porque es lo que pasa ahora, ¿verdad? Cuando de repente se mira algo que no está bien, dice: vámonos para otro lugar. Como que sin otro lugar las cosas están mejores. O sea, el asunto es que Ana no era ignorante del problema, pero ella hizo lo que tenía que hacer para solucionar ese problema. Y dice: antes que la lámpara de Dios fuese apagada, lo cual significa que ya fue en una hora avanzada de la noche. El viernes yo le estaba platicando a los hermanos que la noche se divide en 4 vigilias, ¿verdad? De las 6 a las 9 es una vigilia, de las 9 a las 12 es la segunda vigilia, de las 12 a las 3 la tercera vigilia, de las 3 a las 6 la cuarta vigilia. Son 4 vigilias que tiene la noche. Y dice aquí: antes que la lámpara de Jehová fuese apagada. La lámpara se apagaba a las 6 de la mañana. Toda la noche estaba encendida antes que se apagara. Pero también aquí podemos extraer otro principio, y es antes de que se acabara la esperanza, antes de que todo terminara en Silo, antes de que se acabara la fe en todos los que se congregaban en Silo, Dios determinó levantar a alguien que pusiera fin a toda la perversidad que se estaba dando en ese altar. Antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Hermanos amados, Dios nunca va a pasar por alto tu esfuerzo. Dios nunca se va a olvidar de lo que tú estás enfrentando. A lo mejor estás pasando un momento difícil, a lo mejor estás pasando una temporada que no es la mejor o la más agradable, pero Dios siempre va a tener una respuesta, siempre va a levantar a alguien para bendecirte, para ayudarte, para dirigirte en los propósitos eternos de Él. Aquí miramos que Dios tenía planeado bendecir a Silo. Silo se llamaba la ciudad. Los sacerdotes no eran dignos, Elí no era digno, pero había gente en ese lugar que atrapó el corazón de Dios, como Ana. Pienso que han de haber habido más personas como ella que estaban orando, estaban pidiéndole: Señor, por favor, ayúdanos, haz algo, no sé qué vas a hacer, pero queremos que las cosas mejoren, ayúdanos. Estaban orando, pero orando de verdad. Y entonces Dios da la provisión a través de un niño llamado Samuel. Mire lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 21. Dice: y Samuel seguía creciendo, o sea que era un niño, iba creciendo, y Dios lo cuidaba. Me llama la atención esto, hermanos, porque debe de haber sido duro para Ana dejar a su niño, desgarrador. Yo no soy madre, pero soy padre, y yo sé que, imagina dejar a un niño chiquito. Me imagino que Ana salió llorando ese día que dejó a Samuel, y luego dejarlo en manos de estos perversos. Te imaginas el corazón de una mujer, pero habría un voto de Dios. Y aquí dice que Samuel seguía creciendo y Dios lo cuidaba. No Elí, no los sacerdotes, Dios lo cuidaba. También le daba mensajes en el santuario de Silo, y Samuel se los comunicaba al pueblo. O sea, la revelación empezó a venir.
Porque cuando los ministros del altar se consagran, buscan a Dios, hacen lo mejor que pueden para consagrarse en los propósitos eternos de Dios, la revelación de Dios fluye. Dios empieza a dar mensajes, a dar directrices para que el pueblo pueda caminar en victoria. Dice que Dios le daba mensajes a Samuel ahí en el santuario en Silo. Samuel se lo comunicaba al pueblo, y todo lo que Dios prometía por medio de Samuel se cumplía. Qué lindo, qué lindo. Cada palabra que Samuel declaraba sobre el pueblo se cumplía, porque venía de parte de Dios. No venía de sus emociones, venía de parte de Dios. Y luego dice, por eso en todo Israel la gente confiaba plenamente en las palabras de Samuel. Qué lindo. Lo más hermoso que nos puede pasar en la vida como servidores de Dios es que la gente pueda confiar en la palabra que estamos predicando o que estamos hablando. Cuando ya la gente no confía en las palabras, ya no se puede crecer espiritualmente. De ahí que mi consejo siempre es: hay que hacer los arreglos. Cuando tú tengas alguna duda, alguna desconfianza, como decía mi madre en buen hebreo, hay que agarrar al toro por los cuernos. Hay que hablar, no hay que andar hablando ahí atrás, hay que hablar de frente, porque somos hijos de Dios, somos una familia. Tenemos que aprender a hablar de frente, pero arreglar las cosas. Mire, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué? Porque necesitamos que la revelación de Dios esté fluyendo. Manantial de amor, lo peor que nos puede pasar como iglesia es que la revelación de Dios se corte en nuestra vida. Entonces hay 1000 voces alrededor de nosotros. Usted se va a dar cuenta que hay muchas voces en el oído que nos llegan. Si nosotros no podemos distinguir la voz de Dios, le podemos decir amén a una voz contraria. El otro día, pues ya les platiqué, cuando estuve casi a punto de morirme, y oí una voz en mi oído, no en mi espíritu, en mi oído. Oí una voz que me dijo 3 veces: te voy a matar, te voy a matar, te voy a matar. ¿Era fácil para decirle, Señor, tú me vas a matar? No. Inmediatamente me di cuenta que esa voz venía del enemigo. Inmediatamente tomé la autoridad, le dije: diablo mentiroso, tú no me vas a matar, porque mi vida está en las manos del Señor. Y el hombre de Dios es inmortal hasta cumplir el propósito de Dios en esta tierra. O sea, cuando tú conoces la voz de Dios, puedes distinguir las voces contrarias que de repente te quieren sacar del propósito de Dios. Pero cuando no podemos distinguir la voz de Dios, cuando ya hay bloqueo, porque el pecado bloquea la revelación de Dios. Cuando hay pecado, cualquier voz loca, ¿verdad?, nos parece bien y decimos gloria a Dios, aleluya, qué revelación, yo no la había escuchado. Mentira, es el diablo. Pero necesitamos entender o conocer la voz de Dios. Samuel restauró la revelación de Dios en el altar, y Silo empezó a oír la palabra de Dios, empezó a escuchar la palabra de Dios, y todo cambió. ¿Por qué? Porque se limpió el altar. Y Samuel tuvo el privilegio de ministrar y de dirigir al pueblo de Israel por toda su vida. Toda su vida. Mire que Saúl, ustedes deben de haber leído la historia, que Saúl, aún después de muerto Samuel, Saúl hasta pagó una pitonisa, una bruja, para que lo hiciera venir y que le dijera: no era Samuel el que vino, era un demonio. Algunos dicen: mira, hasta Samuel lo hizo venir. No es cierto. Samuel ya estaba con el Señor. El que vino a responderle a Saúl era un demonio. Se parecía a Samuel, pero no era. Pero ¿por qué digo eso? Porque Samuel dejó una marca en el corazón, en la vida de todos los habitantes de Israel en ese tiempo, porque él supo respetar a Dios y puso a Dios en el lugar que le correspondía. Pero ¿cuál es el punto aquí? ¿Quién fue la protagonista de todo eso? Ana. Hubo una mujer que hizo una siembra. Entonces quiero terminar diciéndoles esto. ¿Cuál es la siembra
que usted está haciendo en el reino de Dios? Eso que quiero terminar aquí para que nos vayamos con eso para nuestra casa. ¿Qué es lo que usted está sembrando en el reino de Dios? Yo le acabo de decir que usted y yo podemos determinar la siembra, pero no la cosecha. Eso no se lo vaya a olvidar, por favor. Nosotros determinamos qué vamos a sembrar, pero no vamos a determinar qué vamos a cosechar. La cosecha es una consecuencia de nuestra siembra. Si yo siembro amor, ¿qué voy a cosechar? Amor. Pero si yo siembro discordia, ¿qué voy a cosechar? Discordia. Si yo siembro crítica, ¿qué voy a cosechar? Crítica. Esa es una ley irrefutable, tanto en lo natural como también en lo espiritual. La gran pregunta que estoy haciendo aquí para terminar: ¿qué estamos sembrando en el reino de Dios? Esto tráigalo a la realidad en todos los aspectos de la vida. En el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en lo financiero, en todo lo que tiene que ver con la vida. ¿Qué estamos sembrando? Lo que estamos sembrando es lo que vamos a cosechar. No podemos sembrar una cosa y pensar cosechar otra. ¿Quién siembra una semilla de tomate y espera comerse unas buenas manzanas? Si siembra tomate, ¿qué va a cosechar? Tomate, ¿verdad? Entonces, quiero terminar con esto. Jehová es el Dios que te ve. Él es el Dios que me ve. ¿Sabe la satisfacción que me trae esto a mí? Y yo quiero animarlo a usted también, el saber que Dios lo mira a usted. Él conoce tus luchas. Él conoce las dificultades que estás enfrentando. Él conoce ese problema que estás viviendo. Él conoce ese gigante que te quiere detener. Dios lo conoce porque Él te ve. Pero no solamente te ve para información, para darse cuenta. Él te ve porque Él quiere hacer una proeza en ti para darte la victoria, para darte la solución, para darte la sanidad, para darte todo lo que tú necesitas. Eso es lo lindo cuando sabemos que Dios nos ve. Hermano, yo puedo platicarle de todas las veces que Dios me ha demostrado que ahí en el secreto, donde nadie se ha dado cuenta de nada, Dios me ve y Él obra de una manera única, porque Dios sabe cómo ver las cosas. Entonces Dios nos ve para bendecirnos. Dios ve tu siembra y de acuerdo a tu siembra Él te da tu cosecha. Dios miró la siembra de Ana, que lo hizo con llanto, con dolor, con amargura de espíritu, pero la bendijo con otros 5 hijos y con un tremendo profeta y juez que bendijo a Israel y nos está bendiciendo a usted y a mí en esta mañana. Eso es lo hermoso cuando podemos entender que Dios nos mira en medio de cualquier circunstancia que estemos viviendo. Póngase sobre sus pies, por favor. Sabiendo que Dios nos mira, ¿qué es lo ideal que usted y yo tenemos que hacer? Simplemente confiar en Él. Confiar en Él. Yo me recuerdo cuando una recesión que hubo aquí en Estados Unidos y estábamos batallando porque ya prácticamente lo económico no nos daba. Y para ponerle, como dicen, la cereza al pastel, mi esposa perdió el trabajo. Habíamos agarrado la casa, no alcanzábamos para nada, menos para pagar la casa. Y estábamos preocupados. Y mi esposa me dijo un día: no sé cómo lo vamos a hacer. Pero ella hizo un voto con el Señor y le dijo: Señor, yo no sé qué es lo que vas a hacer, pero es el trabajo que tú me des, el primer cheque te lo voy a dar a ti. Nadie se lo estaba pidiendo, pero lo hizo. Y es impresionante que en el mismo día que hizo ese voto, Dios le respondió. Pero no le respondió de una manera como que pudiéramos decir: ¿sabes qué? Es que tuvo suerte, ¿verdad? O de repente alguien le ayudó. No,
nos respondió de una manera que no hubo ni una pizca de duda que fue Dios quien lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque la posición que le dieron para trabajar no existía. No existía esa posición. Tuvieron que hacer la posición para ponerla a trabajar a ella. Entonces yo le dije, esto es una señal que únicamente Dios lo pudo hacer. Y logramos salir adelante. ¿Por qué? Porque Dios ve tu corazón. Dios ve lo que hagas, todo lo que hagas. Quiero terminar animándolo a que ponga toda su confianza en el Señor. Mire que estamos viviendo una temporada difícil. O sea, estamos todavía en una pandemia donde hay mucha inseguridad, incertidumbre. Pero yo quiero terminar dejándole esta palabra de parte del corazón de Dios. Ponga toda su confianza en el Señor. Sírvale a Él con todo su corazón. Sírvale en lo que usted sabe hacer. No se desespere queriendo hacer lo que usted no puede hacer. Como el muchacho que se lastimó la mano y le pusieron yeso y luego la mano le quedó tiesa, ¿verdad? Los dedos no podían moverlos. Y cuando sale le preguntó al doctor y le dijo, doctor, mi mano me va a quedar buena. Y le dijo al doctor, sí, mi hijo, con las terapias te va a quedar bien. ¿Usted cree que voy a poder tocar la guitarra? El doctor animándolo le dijo, sí, mi hijo, la vas a poder tocar. Qué bueno, porque nunca le he podido tocar, le dice. No trate de hacer lo que usted no puede hacer, pero haga lo que usted puede hacer. Déjeme, le voy a decir algo. Todos los que estamos acá tenemos dones, tenemos virtudes, habilidades que podemos hacer. Entonces, eso que usted sabe hacer, hágalo para el Señor. Hágalo. Mire, servir al Señor no es únicamente estar tras un púlpito. Yo le doy gracias a Dios porque Dios confió y me dio este privilegio de estar enfrente de ustedes predicándole. Pero yo les platico a los hermanos, cuando vengo a limpiar esta casa y estoy limpiando allá los baños, los toiles, cualquier lugar, yo siento la misma unción que cuando estoy acá. Le doy las mismas gracias al Señor después de que predico que cuando después de cualquier cosa que hago aquí. ¿Por qué? Porque sírvale a Dios en lo que usted sabe hacer. ¿Se entendió eso? Piense qué es lo que usted puede hacer. Eso que usted sabe hacer se necesita en la obra del Señor. Hágalo. Hágalo. Usted tiene habilidades, tiene virtudes que yo no las tengo, pero usted las tiene. O viceversa. Pero por eso somos un cuerpo. ¿Se imagina que un día el ojo le diga al pie, ya me enfadé de ser ojo, quiero ser pie ahora? Y yo venga entrando caminando con los ojos aquí. ¿Ah? Así como usted pensó que me miraría de loco caminando con los ojos, así nos miramos cuando queremos hacer cosas que no podemos hacer, ¿verdad? Entonces tenemos que poner nuestros talentos, nuestras habilidades en las manos de Dios. Sírvale a Dios de corazón. No deje de sembrar. Siembre amor. Siembre lo que usted pueda sembrar en el reino de Dios. Siembre en otros. Porque cuando usted siembra en el reino de Dios hay una cosecha inevitable. Oiga esto, por favor, no se le vaya a olvidar. Cuando usted siembra, la cosecha es inevitable. Pero cuando no se siembra, tampoco no se puede cosechar. Eso es una ley irrefutable. Dios premiará su esfuerzo, su dedicación, su entrega. Haga lo que usted sabe hacer. Sabe que a veces a mí me lo han dicho, ¿verdad? Lo digo con respeto, pero me dice, es que pastor, pues yo no sé hacer nada. ¿Qué? Como dice el gringo, can you repeat please? No sé hacer nada. Una señora le dijo una vez al pastor, pastor, yo quisiera servir en esta casa, pero no sé hacer nada. Y tenía una sonrisa así, pero bien agradable. Le dijo al pastor, hermana, usted puede hacer mucho más de lo que usted cree. Me ayudaría a esperar a los hermanos ahí en la puerta todos los domingos. Así póngase a la puerta, espérelos, salúdelos, denle la bienvenida. Ah, bueno, eso sí lo puedo hacer. Y
y se queda ahí en la puerta esperándolo, hermano. Para el siguiente domingo la iglesia empezó a crecer, a llenarse, a llenarse. Y en los papelitos, porque hay unos papelitos, aquí también los tenemos, donde los que vienen por primera vez dicen lo que más les gustó de la iglesia y también lo que no les gustó, ¿verdad? Porque hay que también aprender a escuchar eso, ¿verdad? Interesantemente, para el otro domingo la iglesia se va llenando, y cuando el pastor mira en la notita qué fue lo que más le gustó, todos los visitantes dijeron: la sonrisa de esa hermana que me estaba esperando ahí en la puerta, y mire que no sabía hacer nada. Eso que usted sabe hacer, hágalo. Cierra tus ojos un momentito. Yo quiero que le pidamos al Padre que nos ayude a ser ministros suyos, fieles, que lo honremos, que lo respetemos, que le demos a Dios el lugar que le corresponde en nuestro corazón. Hermanos amados, perfectos no somos, todos nos equivocamos, pero no dejemos que la corriente del mundo nos ahogue y nos robe lo hermoso que Dios nos ha dado. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos la promesa de Dios, tenemos habilidades, tenemos dones, tenemos todo lo que necesitamos para hacer la obra del Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres un Dios maravilloso, tú eres un Dios fiel. Gracias porque es en ti que podemos esperar, es en ti que podemos confiar, es en ti que estamos seguros, sabiendo que tú siempre tienes una solución para nuestros problemas. ¿Por qué no levantas tus manos al cielo y empieza a adorar a Dios por el regalo de la vida que te da hoy, por los dones que te ha dado, por las habilidades que te ha dado? Yo quiero que empieces a mirarte, y mi hermano, tú que me estás escuchando allí, empieza a mirarte como un hombre de Dios, como una mujer de Dios. Empieza a mirarte lo que tú eres capaz de hacer en el reino de Dios. Deja que la gracia del Señor se manifieste, se desborde en tu vida. Deja que el poder de la presencia de Dios se desborde en tu corazón. Este día, los dones que tú tienes, las virtudes que tú tienes, la gracia que Dios te ha dado, va a ser embellecida. El viernes el Señor le revelaba a mi esposa diamantes que Él estaba repartiendo entre su iglesia, y yo creo que esos diamantes son dones, son habilidades, son asuntos importantes que Dios le está dando a la iglesia para servir, para honrarlo a Él. Levanta tus manos y adórale y dile: Señor, te necesito, te quiero servir. Quiero tu gracia, quiero tu presencia, quiero que lo que yo puedo hacer me ayudes a desarrollarlo para tu reino, para tu gloria. Eso que usted sabe hacer, póngalo en las manos del Señor, póngalo a la disposición del Señor, y usted se dará cuenta lo que Dios va a empezar a hacer. Yo quiero pensar que nada de lo que le prestaron a Jesús cuando Él andaba aquí en la tierra lo regresó igual. Todo lo que le prestaban a Jesús regresaba bajo una bendición. Incluso ese burrito que le prestaron para entrar a Jerusalén ese domingo, cuando tenían ramas en el camino para que Él pasara, aún ese burrito, yo quiero pensar que el dueño de ese burrito no lo recibió igual, porque Jesús siempre bendice lo que tú le pones en sus manos. Cuando tú pones tus habilidades, cuando tú pones tus talentos, cuando tú pones todo lo que sabes hacer en las manos de Dios, te doy mi palabra de honor como hombre de Dios que no será igual. Tus habilidades que sabes hacer y las pones en las manos de Dios, te aseguro que vas a ser mejor empresario, vas a ser mejor secretaria, vas a ser mejor trabajador, vas a ser mejor obrero, porque Dios embellece todo lo que tú pones en sus manos. Vamos, conságrale al Señor el talento, el don que Dios ha puesto. Conságraselo. Tómate un tiempecito ahora y conságrale eso que tú sabes hacer. No le digas: no puedo hacer nada, porque tú puedes hacer mucho. Dile: Señor, esto es lo que yo sé hacer. Aquí está, lo pongo en tus manos. Como aquel muchachito que le dijo a Jesús cuando le querían dar de comer a una multitud de más de 20,000 personas, porque la Biblia dice que eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Quizás eran 20,000 o más, pero no tenían nada. Y alguien de los discípulos le dijo a Jesús:
Ni 200 denarios alcanzarían para darle comer a tanta gente. Pero había un muchachito allí en el grupo y dijo: yo ando mi comida aquí. A lo mejor su mamá le había puesto su comidita a este niño, pero él dijo: aquí está mi comida, esto es lo que te puedo dar. Quizás alguien lo miró loco y dijo: pero ¿qué es ese poquito de comida? Eran unos pescaditos y unos panecitos que el niño andaba. Pero eso en las manos de Jesús, Jesús hizo un gran milagro y le dio de comer a esa gran multitud. ¿Qué tienes en tus manos? Mi hermano, mi hermana, ¿qué tienes en tus manos? ¿Qué es lo que sabes hacer? ¿Qué es lo que tú puedes hacer? Hoy yo puedo percibir en mi espíritu que el Señor está embelleciendo tus dones. Yo quiero que lo recibas, porque yo puedo percibir que Dios está embelleciendo dones, está embelleciendo habilidades, lo que tú sabes hacer. A donde quiera que tú trabajes, ¿qué es lo que haces? Eso es lo que Dios va a embellecer. Eso es lo que Dios va a usar. Te va a usar en el lugar del trabajo, te va a usar a donde quiera que estés, porque hoy Dios está embelleciendo lo que Él te ha dado. Esos dones, habilidades en las manos de Dios jamás van a ser igual. Entrégaselo al Señor ahora. Dile: Señor, aquí está, te lo entrego. Esto es lo que tengo, esto es lo que tú me has dado, pero lo pongo en tus manos. Como Ana le dijo: si me das un hijo varón, yo lo voy a consagrar a ti todos los días de mi vida. Y mira qué promesa, qué bendición, qué siembra la que hizo esa mujer. Padre, gracias. Gracias por este pueblo tuyo en este lugar. Gracias por esta atmósfera, por tu presencia. Gracias por lo que estás haciendo, por tu misericordia. Gracias porque tu Espíritu Santo está aquí trayéndonos nuevas fuerzas para avanzar. Señor, gracias. Bendice. Levanta tu mano derecha al cielo, por favor. Mi hermano, tú que estás allí mirándolo también, levanta tu mano. Quiero declarar una palabra de bendición sobre tu vida. Padre, bendice esas manos que están en alto en este lugar y también allí en el lugar de mis hermanos, en cualquier lugar del mundo que nos estén mirando. Bendice, bendice Dios, toca esas manos, embellece esos dones, embellece esas habilidades, sorprende a tus hijos en este tiempo que viene para que ellos hagan la obra tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaro la bendición del Padre, unción sobrenatural sobre tu vida, sobre tus dones, sobre tus habilidades. Gracias, 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 gracias Dios, gracias. Mientras la iglesia aquí me ayuda a orar, yo quiero dirigir una palabra a mis amigos que nos están mirando allí en sus hogares. Mi amigo querido, tú que has estado escuchándonos allí, gracias por estar allí. Yo sé que no estás por una casualidad. Dios te trajo para escuchar este mensaje. Quiero asegurarte hoy que Jesús quiere salvar tu alma. Ahí donde tú estás, quiero dirigirte con una oración que te conecte con el Dios de la gracia, con el Dios todopoderoso. Dile: Señor Jesús, reconozco que tú eres un Dios bueno y fiel y que me amas entrañablemente, porque moriste en una cruz por mí para darme vida. Aquí está mi corazón, te lo entrego a ti. Quiero servirte, quiero honrarte el resto de mi vida. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Te quiero servir. Amigo querido, si tú hiciste esta oración conmigo por primera vez, tú eres un hijo de Dios con todos los derechos legales de un hijo. Busca un lugar en donde congregarte, donde seas alimentado con la palabra del Señor. Si vives en la ciudad de Tucson, Manantial de Amor es tu casa. Ahí está toda la información relevante que necesitas saber para encontrarnos. Te quiero conocer, te quiero abrazar y quiero que juntos crezcamos en esta gracia que el Señor nos ha dado. Dios te bendiga, Dios te guarde, que la gracia del Señor sea con ustedes que han estado escuchándonos. Si el Señor nos regala vida el próximo domingo, aquí estaremos para entregarles un mensaje más de la palabra del Señor. Les mando un gran abrazo y será hasta la próxima.